Bueno, chicos, gracias por estar en esta clase de las cartas. Vamos a empezar con el último slide de la clase pasada, pero primero vamos a las invocaciones. La invocación de Rada: hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como los estudiantes fieles que nunca ponen en duda a sus maestros, que siempre los aman con devocional afecto, que siempre los admiran y los respetan porque saben que son el divino camino que a todos nos aguarda. Y ahora sí vamos a hablar de lo que fue el último slide de la carta 28, que es esta. Con esa cerramos la carta 28 para poder empezar con la 29. Para cerrar esa carta, el maestro entonces comenta: la conciencia, como ya se dijo, puede muy bien compararse con ese daimón, que es el, el daimón, el ángel custodio de Sócrates, cuyos dictados fueron con tanto celo escuchados y presuntamente obedecidos por Sócrates. Como ese daimón, la conciencia puede tal vez decirnos lo que no debemos hacer, pero nunca nos guía hacia lo que debemos cumplir, ni nos da objetivo alguno definido para nuestra actividad. Y eso es muy importante. Ese daimón, el ángel, la voz interior de la conciencia, puede decirnos lo que no debemos hacer, nos advierte. Nunca nos guía hacia lo que debemos cumplir, ni nos da un objetivo alguno definido para nuestra actividad. Y nada puede ser más fácilmente adormecido y hasta completamente paralizado que esta misma conciencia. Ojo, nada puede ser más fácilmente adormecido y hasta completamente paralizado que esta misma conciencia, por una voluntad entrenada más fuerte que la de su poseedor. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando en esta carta de lo que hacen los maestros y las personas que parasitan o toman prestadas o toman, detentan lo que son las mentes de otras personas que tienen menos fuerza? Entonces, por eso el maestro está cerrando esta carta con este comentario. Dice: nada puede ser más fácilmente adormecido, es decir, una conciencia, incluso paralizada, por una voluntad entrenada, es decir, por una persona que ha pretendido entrar en la mente de otra persona, por una persona más fuerte que está entrenada y que es más fuerte que la de su poseedor. Su conciencia no le demostrará nunca si el mesmerizador es un verdadero adepto o un prestidigitador muy hábil. Es decir, la persona que puede apoderarse de la mente de otra persona puede ser un adepto, solo que a los adeptos les está prohibido hacerlo, pero también puede ser un mago, un prestidigitador muy hábil, que ha aprendido la técnica sin que tenga prácticamente ningún desarrollo. Si éste ha logrado ya cruzar su umbral y ha obtenido el control del aura que rodea a la persona, pues entrará en un modelo de control de ella. Usted habla de abstenerse de todo menos de un trabajo inocente como el de coleccionar pájaros, para no correr el peligro de crear otro monstruo por el estilo de Frankenstein, la imaginación como la voluntad crea. Acuérdense que habíamos especulado la última parte de la carta, y de hecho, bueno, yo voy recibiendo retroalimentación de ustedes sobre la posibilidad, con el comentario que hace el maestro KH a Hume, es de que Hume ya esté siendo atacado psíquicamente con formas de pensamiento, y por eso es que esté tan reacio a recibir la ayuda y tan crítico de los maestros. Lo que hacen los mesmerizadores cuando saben atacar a las mentes de las personas a las que parasitan es tomar algunas dudas que Hume puede tener sobre la veracidad de los maestros y las incrementa. Después hace una lectura sobre la gratitud que puede tener hacia los maestros y la debilita. Es decir, se hace toda una mezcla a través de ataques psíquicos, y entonces la persona se desajusta, y entonces está sugiriendo el maestro de alguna manera que Hume vigile si está pasando algo así por los cambios tan fuertes que ha tenido y la manera tan crítica que ha tenido hacia los maestros. Y luego dice el maestro, continúa: la desconfianza es el más poderoso agente provocador de la imaginación. Cuidado, dice. Usted ya ha engendrado en sí mismo el germen de un futuro feo monstruo, y en vez de realizar sus ideales más elevados y puros, puede que algún día evoque un fantasma que, cerrando todo paso a la luz, lo deje en tinieblas, peores que antes, y le atormente hasta el final de sus días.
Como sabemos y como va a venir más adelante, entonces las formas de pensamiento que la persona tiene cuando tiene desconfianza crea entidades o formas de pensamiento, e incluso puede crear de una u otra manera, incluso verdaderas como entidades interiores que, como dice el maestro aquí, van a complicarle mucho a la persona entrar en la parte devocional en la que supuestamente está entrando, y además se va a convertir en una especie de fantasma que lo va a acompañar hasta que terminen sus días. Este slide es muy importante y lo repito para las cosas que estuvimos, bueno, que estuvieron preguntando. Entonces, desde mi punto de vista es una insinuación de que está pasando algo con la mente de Hume. Ya vimos toda esta carta que era muy interesante, las cosas que en ella se comentan. Y entonces lo que hago es nada más leer la última para reforzar lo que el maestro estaba ahí comentando. Empieza entonces por hablar del daimón de Sócrates. Sócrates estaba entrenado para escuchar a su daimón. Podía diferenciar entonces lo que era la voz del daimón de cualquier otra voz que pudiera entrar en su estructura. Además, Sócrates, como sabio y teniendo un proceso vibracional alto, estaba ajeno a cualquier tipo entonces de ataque. ¿Cómo ese daimón, la conciencia, puede tal vez decirnos lo que no debemos hacer? Nunca lo que, bueno, ya estaba aquí explicado. Y nada puede ser más fácilmente adormecido, otra vez dice el maestro, ya está completamente paralizado, que esta misma conciencia si es que llega un cazador que avienta un lazo y entonces se apodera de la mente. Bueno, lo que estaba comentando el maestro de que probablemente podría haber sucedido con Hume, y por eso fue tan compleja una parte de la relación con Hume, aunque más adelante fue corregida. Y ya termina esta carta expresándole de nuevo la esperanza de que mi sinceridad no le ofenda. Quedo, querido señor, como siempre, Kutomi, la Alcin. Bueno, y ahora sí vamos a la carta 29, que es la que continúa todo esto. Y en la carta 29 vamos a arrancar con la carta 29. Contestando a la suya, dice el maestro, tendré que escribir una carta más bien larga. Para empezar, puedo decirle lo siguiente. El señor Hume piensa y habla de mí en una forma que merece comentarse solo por lo que afecta al estado de ánimo con el que se propone pedirme instrucción filosófica. Voy a repetir. Para empezar, le dice entonces a Sinet, puedo decirle lo siguiente. El señor Hume piensa y habla de mí en una forma que merece comentarse solo por lo que afecta al estado de ánimo con el que propone pedirme instrucción filosófica. Me preocupa tan poco su aprecio como a él mi descontento. Pero prescindiendo de su superficial falta de amabilidad, reconozco plenamente la bondad de sus intenciones, sus aptitudes, su utilidad potencial. Vale más que nos pongamos a la obra sin más discusiones, y mientras él persevere, me encontrará dispuesto a ayudarle, pero no a adularle ni a discutir. Entonces, aquí hay entonces tres grandes objetivos por parte de Hume. Los tres objetivos aquí son desnudados, que es, él quiere ayuda, pero también quiere que se le adule y también quiere que se discuta, que se debata. Y el maestro dice, yo no voy a discutir, esto no es debatible, es una verdad. Tampoco voy a adularle, ¿por qué tendría que hacerlo? Lo que sí puedo hacer es ayudarle. Bueno, eso está aquí aclarando el maestro. Él ha interpretado tan mal el espíritu en el que ambos, la nota, fueron escritos, que de no haberme hecho contraer durante los últimos 3 días una deuda profunda de gratitud por lo que está haciendo en favor de mi pobre vieja Chela, o sea, está hablando efectivamente de Blavatsky, nunca me habría tomado la molestia de ofrecer lo que podría parecer una excusa o una explicación o ambas cosas. Sea como sea, esa deuda de gratitud es tan sagrada que ahora hago por ella lo que podría haber rehusado hacer incluso por la misma sociedad. Solicito la autorización de los shaibs para poner en su conocimiento ciertos hechos. El más sagaz de los funcionarios ingleses no está familiarizado todavía con nuestras maneras indotibetanas. La información que ahora se ofrece podría ser de utilidad en nuestro trato futuro. Tendré que ser sincero y hablar claro, y el señor Hume tendrá que excusarme. Una vez que se me obliga a hablar, debo decirlo todo o no decir nada. Bueno, ese es el arranque. Ahora vamos con los detalles porque hay muchos detalles en la carta. No soy un gran erudito, dice el maestro KH. Los shaibs, como mi bendito hermano, sin embargo, creo conocer el valor de las palabras. Vamos de este lado a ver qué es el famoso shaib. El Sri Guru Garat Shaib Ji, en bengalí, acerca de ese sonido, el sonido de shaib, es el libro sagrado del sijismo. Se escribe, bueno, aquí están los caracteres en los que se escribe. Para los sikhs, el Guru Garat Shaib Ji nunca ha sido solo un libro, sino un gurú o un maestro real que los guía a través de la vida. Los sikhs consideran que el libro santo es su gurú perpetuo. De hecho, en la India, ustedes pueden llegar a observar, hay un canal permanente sobre los sikhs y están ahí espantándole las moscas al libro, y lo que se adora es el libro por las escrituras que hay ahí. Es más o menos lo que están diciendo acá. Pero también se aclara aquí que cuando se habla de Shaib, también se está hablando de un gurú. Un gurú de alguna manera que encarna entonces el gran conocimiento que se tiene de lo oculto.
Por eso dicen, no soy un gran erudito shaib, como mi bendito hermano, está hablando el maestro M. Sin embargo, creo conocer el valor de las palabras, aunque no sea yo un shaib, es decir, un genio, un erudito. Y si ello es así, entonces no acierto a comprender qué pudo haber en mi postdata que pudiera haber provocado la mordaz desaprobación del señor Hume contra mí. Nosotros, habitantes de las cabañas indotibetanas, no nos peleamos nunca. Esto es en respuesta a algunos pensamientos expresados sobre esta cuestión. Y pongo en letra verde, las peleas y discusiones las dejamos para aquellos que, incapaces de calibrar una situación a primera vista, se ven obligados por ese motivo, antes de tomar su decisión final, a analizarlo y analizarlo y analizarlo y considerarlo todo, detalle por detalle, una y otra vez. Y en esta rumiación, entonces, ocurre el conflicto y la pelea. Entonces, lo pongo en verde porque de alguna manera el maestro está aclarando cuál es la posible cuestión que hace que genera la inadaptación entre las dos personas que están recibiendo instrucción y los maestros que los están instruyendo. Entonces, por esa razón, entonces dicen, nosotros no nos peleamos nunca, aunque haya un malentendido, lo aclaramos. Y dice, las peleas y discusiones las dejamos para aquellos que son incapaces de calibrar una situación a primera vista, sino que una vez que la toman, empiezan a desmenuzarla, revisarla, discutirla, analizarla, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y esto es en rojo, cuando quiera que nosotros, al menos aquellos que somos diquista, le parecemos a un europeo inseguros de nuestros actos, a menudo puede ser debido a la siguiente peculiaridad. Aquello que la mayoría de los hombres considera como una realidad, a nosotros puede parecer no solamente un resultado. Una segunda intención que no es digna de nuestra atención, atraída generalmente solo por los hechos primordiales. Esta parte es súper importante. Vamos a revisarla con calma, porque aquí hay un montón de secretos que el maestro está compartiendo con los lectores que somos nosotros. Dice, cualquiera de nosotros, al menos aquellos que somos tiquista, le parecemos a un europeo inseguros de nuestros actos, a menudo puede ser debido a la siguiente peculiaridad, y aquí le explica. Aquello que para la mayoría de los hombres con los que ellos interactúan considera como una realidad, a nosotros puede parecernos solamente un simple resultado. Es decir, cuando nosotros observamos algo que ha acontecido, para ellos es un resultado, es decir, es producto de algo, es producto entonces de las causas y condiciones que así se enseña el budismo. Normalmente, continuamente repiten causes and conditions, causes and conditions, causes and conditions. Y luego empiezan a hablar de dukkha y entonces ellos lo explican así. Y entonces las causas es lo importante porque para nosotros, dice el maestro, solamente es un resultado. Esto es decir, esto pasó por algo y no nos interesa lo que pasó, lo que nos interesa es por qué pasó lo que pasó, porque para nosotros lo que pasó solamente es resultado de algo. Una segunda intención que no es digna de nuestra atención, atraída generalmente solo por los hechos primordiales. Pasamos a la letra azul. La vida, estimados shaibs o estimados eruditos, aun cuando sea indefinidamente prolongada, o sea, aunque dure 120 años, es demasiado corta para que agobiemos nuestros cerebros con detalles pasajeros que son irrelevantes porque son simples sombras. Ahora pasamos a la letra morada, guinda. Al observar el desarrollo de una tormenta, dice el maestro, fijamos nuestras miradas en la causa que produjo dicha tormenta. Dejamos a las nubes a los caprichos del viento que las configuran. No nos interesa la lluvia, no nos interesan las nubes, no nos interesa dónde caen, lo que nos interesa es saber cuál es la causa que generó esa tormenta. Teniendo siempre a mano los casos de que esto es absolutamente necesario, los medios para trabajar conocimiento con los detalles menores. Nos ocupamos únicamente de los hechos principales. Por lo tanto, difícilmente podríamos estar absolutamente equivocados, como a menudo nos acusan ustedes, porque nuestras conclusiones jamás se basan sobre datos secundarios. Jamás se basan sobre datos secundarios, sino se basan en el conjunto de la situación que es vista como resultado y que es analizada como causa. Krishnamurti continuamente hace un tipo de enseñanza similar a lo que el maestro está aquí comentando. Vamos a hablar un poco más de lo que el maestro dice de este lado en la parte azul. La memoria eidética, que así se llama, es la habilidad de ver un objeto en tu mente justo después de haber dejado de verlo. Eso se llama memoria eidética. Normalmente en los niños, la mayoría de ellos tienen esta capacidad. Pueden ver una imagen repleta de cosas, cierran los ojos y pueden hacer entonces dentro de su mente una representación donde recuerdan prácticamente todo lo que vieron. Para los adultos no, porque tenemos una visión selectiva y entonces vemos de todas las cosas que hay, pasamos de una a otra y a otra y cuando se apaga la luz después de 3 segundos, nada más vimos 3 cosas, nunca pudimos ver el todo. Para la mayoría de personas,
La imagen mental solo dura unos segundos o menos. Para hacerte una idea de cómo usa tu cerebro la memoria eidética, mira un objeto, cierra los ojos, observa durante cuánto tiempo puedes seguir viéndolo con tu ojo mental. Si a una persona que posee memoria le muestras durante un momento una imagen que no haya visto previamente, es capaz de ver esa misma imagen mentalmente y recordarlo absolutamente todo. Esa es la memoria eidética. Es una memoria eidética que está fuertemente vinculada a la capacidad intuitiva y es una que tienen los niños y que se va perdiendo poco a poco y es una que recuperan los maestros por lo visto cuando están hablando entonces de que ellos son capaces de ver la totalidad, se fijan básicamente en el resultado y el resultado es solamente para observar qué sucedió sin que eso les interese mucho y se van automáticamente a las causas. Es lo que está diciendo aquí el maestro KH. Nosotros, habitantes de las cabañas indo-tibetanas, no nos peleamos nunca, o sea, estamos repitiendo la frase esa. Esto es en respuesta a algunos pensamientos expresados sobre esta cuestión. Las peleas y las discusiones las dejamos para aquellos que, incapaces de calibrar una situación, a primera vista se ven obligados por este motivo antes a tomar su decisión final para analizarlo. Por lo tanto, donde quiera que nosotros, al menos a aquellos diquita, le parecemos un europeo inseguros, bueno, ya lo habíamos visto, pero aquí tenemos más cosas para explicar esto. Vamos ahora con la intuición. Es la habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata sin la intervención de la razón. Esa es una de las grandes definiciones de la intuición. Es una habilidad, esto es una habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara, pero sobre todo inmediata, sin la intervención de la razón. Es decir, no es algo que se razone, es algo que se intuye. La información que nos aporta la intuición tiene dos grandes valores, es pura y es rápida. Para Blavatsky, cuando una verdad compleja es instantáneamente comprendida o discernida, eso es intuición. Entonces, es un mecanismo que se hace a gran velocidad, se hace con absoluta pureza y con absoluta rapidez. Muchas de las verdades espirituales que implican esta pureza por el grado vibracional muy alto y que adquieren la rapidez, entonces después de pasar los dos niveles de discernimiento, hacen que la persona en los 4 niveles de intuición pueda vivir esta habilidad, es decir, pueda desarrollar. Aquello que la mayoría de los hombres considera una realidad, para nosotros puede parecernos un simple resultado. Bueno, vamos ahora con el Dikshita. Ya ven ustedes que ahí ha estado hablando el maestro 2 o 3 veces de Dikshita. Aquí lo vamos a poner para que ustedes lo vean. Aquí está el Dikshita, ya lo mencionó el maestro un par de veces. A ver, ¿dónde está el Dikshita? Bueno, ahora lo buscamos, pero vamos a aclararlo de este lado. Dikshita en sánscrito deriva de la persona que está envuelta en estudios científicos, o literalmente se traduce como una persona que ha recibido iniciación o alguien que ha sido iniciado. Bueno, vamos a ver entonces el Dikshita porque lo está usando el maestro otra vez con un poco de sarcasmo. Dice, por lo tanto, donde quiera que nosotros, al menos aquellos que somos Dikshita, por lo tanto, cuando donde quiera de nosotros, al menos aquellos que somos Dikshita, es decir, personas que han sido iniciadas y así se traduce el Dikshita. Es una palabra sánscrita y deriva entonces de la persona que está envuelta en estudios formales o científicos y que literalmente a través de un maestro y de hacer un proceso de iniciación ha sido ya iniciado. Eso es un Dikshita. Entonces, de este lado, tratamos de entender lo que dice el maestro acá y dice aquello que la mayoría de los hombres considera una realidad, a nosotros puede parecer no solamente un resultado y ya volví a perder donde está el Dikshita. Bueno, pero ya lo habíamos visto por acá. La vida, estimados Shaibs, otra vez está hablando entonces de los eruditos, aun cuando sea indefinidamente prolongada, es demasiado corta. Y más adelante, por lo tanto, debe estar absolutamente equivocados, como a menudo nos acusan ustedes de que nuestras conclusiones jamás se basan sobre datos secundarios. Bueno, falta por aquí en la puerta del Dikshita, que por ahí está. Debemos calibrar una situación, por lo tanto, de que nosotros, al menos aquellos que somos Dikshita, aquí está, en rojo. Por lo tanto, cualquiera que nosotros, al menos aquellos que somos iniciados, dixitas, le parecemos a un europeo inseguros de nuestros actos, a menudo puede ser debido a esa siguiente peculiaridad. Y luego aquí las causas, lo que a los maestros les atañe, que las causas por qué y para qué pasó lo que pasó. Entonces, ¿qué es la causa? Aquello que se considera como fundamento o origen de algo, o el motivo o razón para obrar. Los maestros buscan los motivos y razones para obrar y buscan aquello que se considera como el fundamento o el origen de algo. ¿Cómo se originó? ¿Cuál es el punto? En inglés es el bottom line, es el punto de partida, es el punto más bajo donde arranca todo. Y entonces eso es lo que ellos hacen a la hora de analizar un problema, sin estar en derivaciones y discusiones sobre el resultado, porque el resultado es meramente un resultado nada más. Vamos ahora con Shifu, el venerable maestro Zheng Yen, dice el principio de causas y condiciones. Vamos a hablar un poquito de por qué los maestros, siendo budistas muy desarrollados, le dan tanta importancia al tema de las causas y condiciones. Dice, el principio de causas y condiciones que continuamente se enseña en budismo es fundamental en el Dharma de Buda.
Es este principio el que distingue al budismo de otras religiones y filosofías y disciplinas espirituales. En síntesis, todos los dharmas, ya sean mundanos, o sea, fenomenales o trascendentales, más allá de lo mundano, son parte de o están influenciados por causas y condiciones. Todo. El principio de causas y condiciones explica la relación fenoménica entre hechos que suceden en diferentes momentos o en diferentes lugares. Primero me referiría a la relación temporal, simplemente algo que sucede en un momento y al momento siguiente sucede alguna otra cosa, es decir, cuándo, en qué tiempo, cuándo es que empieza todo. La relación e interacción entre estos dos hechos lo llamamos condición, por eso son causas y condiciones, causes and conditions. Puede ser fácil confundir el principio de causa y condiciones con aquel de causas y consecuencias. Ojo, una cosa son causas y condiciones que llevaron a que pasara lo que pasó y otra cosa son las causas y consecuencias. Realmente los dos principios están íntimamente conectados y es difícil hablar de uno sin mencionar al otro. Desde el punto de vista de causas y condiciones hemos dicho que un hecho sucede ahora y el otro más tarde, es una especie de secuencia. Desde el punto de vista de causas y consecuencias, podemos decir que el primer hecho es la causa y el segundo es la consecuencia. Un hecho lleva a otro hecho como consecuencia. La consecuencia se vuelve a convertir en un nuevo hecho. Dicho de otra forma, si no hay ningún suceso, no ocurrirá ningún otro suceso. Tiene que haber un suceso para que pueda darse la secuencia. Por ejemplo, los padres tienen como consecuencia a los hijos. Los padres son la causa y los hijos la consecuencia. Cuando hay hijos, debe haber padres. Cuando hay padres, no habrá hijos. De todas formas, una causa no puede transformarse en o llevar una consecuencia por sí misma. Algo más debe ocurrir para que sea una consecuencia. Debe suceder junto con la causa para que se produzca una consecuencia. Es decir, entonces tenemos el antecedente como causa, es decir, los padres que potencialmente son capaces de formar hijos o de crear hijos, y luego tenemos las consecuencias, pero antes de las consecuencias, lo que tenemos que ver entonces que algo más debe ocurrir, debe suceder junto con la causa para que aparezca la consecuencia. Este proceso conjunto de hechos y factores es debido a causas y condiciones. Es decir, los padres tienen la capacidad de crear hijos, pero entonces dentro de esa capacidad, el amor que se tiene el uno sobre el otro o la intención que tienen de hacer una procreación de hijos o el accidente que no planificado, lo que sea, son las condiciones que se van a asociar a la causa. Y así es que la causa y la condición va a generar una consecuencia. Un hombre y una mujer no conducen automáticamente niños. Otros factores deben ocurrir simultáneamente para que los padres, que son causas, lleven a la consecuencia a sus hijos. Padres, hijos y otros factores involucrados son todos considerados causas y condiciones. Hipotéticamente, si hubiera solamente una causa y ninguna otra condición que interactuara con ella, entonces no habría consecuencia. Si una causa puede permanecer estática y no llevar a una consecuencia, no podría ser considerada una causa. Desde que causa implica un movimiento hacia algo, a fuerza. O sea, no hay causas estáticas, las causas son dinámicas, porque siempre llevan a algo. En este sentido, no hay relación de causas y condiciones. Por eso podemos decir que las causas y condiciones son dependientes de que se produzcan junto con las causas y condiciones. Aún más, la condición, un dharma, que interactúa con una causa o otro dharma, debe en sí misma haber sido causada por algo más y así sucesivamente. Repito, la condición, que es un dharma, la condición de un dharma, de un bien desde el punto de vista kármico, que interactúa con una causa, que es otro dharma. Estábamos hablando de la condición y la causa, causas y condiciones. Debe en sí misma haber sido causada por algo más y así sucesivamente. En forma infinita a través del espacio y tiempo. Todos los fenómenos surgen debido a causas y condiciones. Cualquier fenómeno que surge es en sí mismo una consecuencia de una causa previa y surgió debido a que se dieron causas y condiciones para ello. Esto lleva al concepto de surgir condicionado, también conocido como el origen dependiente, lo que significa que todos los fenómenos o dharmas surgen de causas y condiciones. Bueno, y aquí ya está súper explicado. Los dharmas no surgen de la nada, son dependientes de causas y condiciones. En última instancia, todos son dharmas, sin importar cuándo o dónde ocurran o cómo están interconectados. El surgimiento de todos los dharmas es condicionado, ya que ellos son las consecuencias de causas y condiciones previas. Esto incluye no solo el surgimiento y aparecimiento, sino también el decaimiento y desaparición. Entonces, aquí se mezcla con la teoría de los ciclos y entonces
todas las causas positivas que son evolutivas tienen un ciclo y entonces por la misma ley de ciclos o de ciclicidad, las causas y condiciones entran en un proceso de degradación hasta que desaparece el ciclo. Esto incluye no solamente el surgimiento, aparecimiento y también decaimiento y desaparición. Una persona que nace es un fenómeno y una persona que muere es otro fenómeno. Una burbuja formándose es un fenómeno y otra deshaciéndose es otro fenómeno. Un pensamiento que aparece es un fenómeno y otro desapareciendo también es un fenómeno. Todos los dharmas surgen y perecen por las causas y condiciones. Bueno, aquí está ya muy explicado lo que es la base de todo esto. Y ahora continuamos con la carta. En cambio, la mayoría de los hombres, incluso los más intelectuales, dice el maestro, que dedican toda su atención al testimonio de las apariencias y a la forma externa, incapaces como son de penetrar a priori hasta el corazón de las cosas, solo se sienten demasiado inclinados a juzgar equivocadamente cada situación en general y no descubren sus errores hasta que ya es demasiado tarde. Estos son los juicios a priori que tienen muchos de los filósofos contemporáneos. Entonces voy a repetir, en cambio, la mayoría de los hombres, incluso los más intelectuales, que dedican toda su atención a los testimonios de las apariencias, lo que parece, lo que se ve, lo que nos ponen enfrente y de la forma externa, incapaces como son de penetrar a priori hasta el corazón de las cosas, o sea, incapaces de pasar de lo superficial, lo a priori, hasta el corazón de las cosas, incapaces, solo se sienten demasiado inclinados a juzgar equivocadamente cada situación. Es decir, no nos preocupamos de por qué pasó lo que pasó, sino solamente juzgamos lo que pasó. Y entonces no se descubren los errores hasta que es demasiado tarde. Ejemplos de pensamiento racional: debemos ser competentes y perfectos en nuestros estudios para ser alguien en la vida. Esa es una declaración que se llama racionalista. Siempre será bueno tener alguien con quien compartir mis problemas y dificultades. Es otra afirmación racionalista para que me ayude a superarlas. Esa es la racionalidad. Pero la racionalidad, dicen los maestros, es superficial, porque se eleva a una generalidad o a una verdad absoluta, algo que en realidad es relativo. Debido a una política complicada, a debates y también lo que ustedes llaman, si no me equivoco, conversaciones mundanas, controversias y discusiones de salón, el sofisma ha llegado a ser, en Europa y por lo tanto entre los anglo-indios, el ejercicio lógico de las facultades intelectuales. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Aquí en verde tenemos sofisma. ¿Qué es un sofisma? Argumento falso o capcioso que se pretende hacer pasar por verdadero. Las personas sofistas, de hecho, el movimiento sofista, de los sofismas con los griegos, era eso. ¿Cómo hacer parecer verdadera algo que no es verdadero, pero que suena verdadero, que parece, por la forma como lo tenemos presentado, que fuera cierto, cuando en realidad sabemos que no lo es? Esos son los sofismas. Entonces, lo que está diciendo aquí el maestro es eso. Dice, debido a una política complicada, a debates y también lo que llaman, si no me equivoco, conversaciones mundanas, controversias y discusiones de salón, el sofisma, es decir, el intento de vender cosas que son falsas como si fueran ciertas, ha llegado ahora a ser en Europa y por lo tanto entre los anglo-indios el ejercicio lógico de las facultades intelectuales. Es decir, se hacen discusiones intelectuales en donde la persona lucha por hacer ver como convencible un argumento y cada vez se extravía más el argumento de la realidad. Mientras que para nosotros, dice el maestro, no traspasó nunca su primitivo estado de razonamiento ilógico, es un sofisma. Y las discutibles e inciertas premisas que se han usado para poder demostrarnos algo, de las cuales se derivan la mayor parte de las conclusiones de esas premisas que son muy discutibles, y de las opiniones se establecen y se aceptan en el acto inmediato, y entonces llegamos a conclusiones y a juicios que están mal elaboradas, porque son a priori, son superficiales y nunca se llega al corazón de las cosas. Entonces dice, esto ha generado una barrera enorme entre nosotros y ustedes. Aquí tenemos a las creencias racionales, aquellas que no tienen un carácter probabilístico relativo y expresan deseos y gustos, son flexibles, ayudan al individuo a establecer libremente metas y propósitos. Por eso se llama creencia racional. Pero luego están las irracionales, son dogmáticas, absolutistas, expresan la obligación y exigencia, son rígidas y obstaculizan la consecución de metas y propósitos. Bueno, entonces obviamente la teosofía es una ciencia para libre pensadores y por lo tanto entraría en lo que se llama la racionalidad, pero los maestros dicen aquí que tampoco nos vayamos tan rápido con eso, porque más que racionalidad, al final nos encontramos en un debate y una discusión que lo único que pretende es que los parámetros a través de los cuales ha sido diseñada no se violen, pero esos parámetros a través de los cuales se diseña una discusión son un trozo de la realidad y muchas veces muy discutible y muy incierto, es lo que están diciendo los maestros. Y si vemos a Krishnamurti, continuamente arregla esto a la hora de debatir pues, con las personas con las que normalmente lo hacía, es decir, con David Bohm, con Rupert Sheldrake.
Bueno, por otra parte, nosotros, ignorantes asiáticos del Tíbet, dice el maestro, acostumbrados a seguir el pensamiento de nuestro interlocutor o corresponsal, antes que las palabras que en lo que lo expresa en general, nos preocupamos muy poco de la exactitud de esas expresiones. Ahora bien, este prefacio les parecerá a ustedes tan inteligible como inútil y quizás se pregunten, ¿a dónde quiere ir a parar todo esto del maestro que está comentando ese tipo de cosas? Bueno, paciencia, se lo ruego, porque tengo que decir algo más antes de llegar a nuestra explicación final. Bueno. El maestro entonces aquí está haciendo está construyendo todo un discurso para mostrarles a ellos los errores que hay a la hora de que se puedan estas verdades ser digeridas suficientemente bien y comprendidas. Y aquí, bueno, el maestro ya ven cuál es la forma que elige, pues nosotros ignorantes asiáticos del Tíbet, acostumbrados a seguir el pensamiento de nuestro interlocutor o corresponsal antes que las palabras, es decir, nosotros seguimos el pensamiento del interlocutor, no las palabras que utiliza para expresarlo. Nosotros, ignorantes asiáticos, seguimos el pensamiento en vez de las palabras. Ustedes se fijan en las palabras, en qué dijo, qué palabra metió, cómo la pronunció, y empiezan las peroratas y las discusiones y los debates sobre esa palabra que se metió, si no se metió, por qué la metió, qué es lo que quiere decir, etcétera, etcétera. Y los maestros dicen, no nos interesa la palabra, nos interesa la idea, el pensamiento que está en debate. Bueno, pues seguimos. Unos pocos días antes de abandonarnos Kotomi, me dijo hablando de ustedes lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes que Kotomi entró en el proceso este de catalepsia para hacer su proceso de iniciación y le deja al maestro M encargada pues mucha de la correspondencia? Y entonces aquí el maestro M está hablando. Unos pocos días antes de abandonarnos Kotomi me dijo, hablando de ustedes, lo siguiente. Me siento cansado y desanimado por estas discusiones que no acaban nunca. Cuando más me esfuerzo en explicarles a los dos las circunstancias que nos gobiernan y que ponen tantos obstáculos entre nosotros para una relación sin trabas, menos me entienden. Incluso desde su aspecto más favorable, esta correspondencia siempre será insatisfactoria y a veces hasta exasperante. Porque nada que no sea una entrevista personal en la que pudiera existir una discusión y una respuesta inmediata a las dificultades intelectuales a medida que se presentan, les satisfacería por completo. Y si ellos buscan la discusión y el debate y preguntar por qué sí, por qué no, etcétera. A veces es como si nos interpeláramos por encima de un barranco infranqueable y como si tan solo uno de nosotros viera a su interlocutor. En realidad, en ninguna parte de la naturaleza física existe un abismo entre montañas tan desesperadamente infranqueable y obstructivo para el viajero como este abismo espiritual que les mantiene lejos de mí, dice el maestro. Y entonces lo reporta el maestro M. Vamos a ver aquí lo que dice Krishnamurti sobre el mismo tema. Krishnamurti en el 2008. Que en virtud de que el ser humano es un ser o individuo en transformación, no es un ser completo, es un ser que se está transformando. El Estado inviste el modelarlo según sus deseos, dictaminando lo que debe ser con el objeto de estandarizarlo mentalmente por medio de un estilo mecánico de vida basado en la codicia, la envidia y el poder. Es decir, los gobiernos se aprovechan del proceso de transformación permanente de un individuo para esculpirlo a la manera de que encaje en lo que la sociedad quiere. Y entonces los valores que utiliza son codicia, envidia y poder, dice Krishnamurti. Por ello, el ser humano debe desvincularse de los deseos del Estado y buscar su florecimiento total a través del desarrollo y cultivo de la mente, corazón, bienestar físico y, no menos importante, el fomento de su yo, mediante la buena conducta, o sea, despojándose de uno mismo y revelando la cortesía, la consideración a los demás y cediendo sin perder integridad. Es decir, se puede ceder hasta un límite, el límite de no perder integridad. Pero cuando ya se pierde integridad, entonces dice Krishnamurti, hay que detenerse. Igualmente, los conocimientos previos del ser humano en su parte estructural, conocimientos que según Krishnamurti es tradición es tradición y su sendero consiste en conquistar aquello que no comprendemos y rendirle culto. Sin embargo, el individuo por innumerables veces no se aventurará en cosas nuevas por temor de cómo serán. Así que el autor manifiesta la necesidad de despojarse de este sentimiento e impedir que las respuestas emocionales alteren la conciencia del ser humano y corrompan su mente. Krishnamurti manifiesta que los valores de los distintos individuos ocasionan la división entre los hombres, ya que los valores de uno difieren con los del otro, causando los problemas que deben ser solucionados lo antes posible con el apoyo de dos virtudes: discernir, acción instantánea que puede ayudar a explicar cualquier problema; el intelecto, parte de la condición de capacidad humana, y las virtudes que debe tener una persona aparentemente educada. Bueno, aquí está hablando entonces Krishnamurti casi de lo mismo, pero obviamente de una manera más moderna. Continuamos. Se llama espectro visible. Aquí tenemos el problema entonces de la comprensión, el razonamiento lineal o concreto, que es de lo que estaba hablando el maestro, evidencias concretas demostrables en un mundo inconcreto.
Es decir, buscamos la confirmación con datos verdaderos cuando el tejido sobre el cual razonamos es mayábico y perecedero. Aquí tenemos a este señor viendo una versión incompleta del cosmos y dentro de esa incompletitud especula, debate, cuestiona, infiere, deduce, sintetiza, etcétera, para poder completar lo que no es capaz de ver por sí mismo. Luego tenemos a este mismo señor ahora sí viendo la totalidad de lo que es posible ver por sí mismo. Entonces, la diferencia entre estas dos percepciones que la tomaba Carl, ya la había comentado Carl Sagan, dice, se llama espectro visible a la región del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir, ya lo sabemos. A la radiación electromagnética de este rango de longitudes de onda se le llama luz visible o simplemente luz. No hay límites exactos con el espectro visible. El ojo humano típico responderá a longitudes de onda que van de 380 a 750 nanómetros. El nanómetro, para estar todos en frecuencia, es la unidad de longitud del Sistema Internacional de Unidades, que equivale a una 1000 millonésima parte de un metro o bien a la millonésima parte de un milímetro. Esa longitud, que es la millonésima parte de un milímetro, es un nanómetro. Entonces, el nanómetro que está hablando acá es lo que normalmente se usa para medir el espectro de luz visible del ojo humano, que va de 380 a 750 nanómetros. Pero quiere decir que hay emisiones de luz que son superiores a 750 y que son inferiores a 380. Por eso el espacio que observamos con las limitaciones del ojo es tan precario en estrellas y el que vemos con un telescopio electrónico está tan inundado de estrellas. Es decir, hay muchas más estrellas de las que podemos nosotros observar. Y todo esto entonces es un poco para abundar sobre lo que está diciendo el maestro. Cuando los de aquí, que son capaces de ver todo, hablan a los de aquí, que no ven todo, estos en vez de escuchar y eh, dejarse influir por todo el conocimiento verdadero, empiezan a debatir, empiezan a cuestionar y empiezan a discutir y al final entonces se hace aquí un divorcio espectacular. Es lo que está diciendo el maestro. Bueno, aquí está el famoso telescopio de James Webb, que ya hemos hablado un poco acerca de donde aparecen entonces por el grado enorme de resolución que tiene, pues las galaxias con forma, que antes no se veían, algunas estrellas con forma también que tampoco se veían, etcétera. Eso es una maravilla y bueno, pues aquí está, y es lo mismo. Entonces, la tecnología lo que ha hecho es permitir que nosotros podamos ver lo que no podríamos ver a través de las limitaciones del ojo físico. Y este es un ejemplo de lo que los maestros tratan de hacer con la abertura de conciencia que tienen los estudiantes para que los estudiantes, a pesar de no ser capaces por sí mismos de observarlo, puedan, atendiendo el discurso de los maestros, imaginar y representar lo que los maestros quieren transmitir y de esa manera podamos abrazar este conocimiento. Bueno, pero no es tan fácil para ellos porque ya vimos que tenían varios problemas para poder entonces, para poder discernir esta cuestión. Continuamos con la carta. 2 días más tarde, cuando su retiro se había decidido, al irse me pidió el maestro Kach, está hablando del maestro M, cuidarás de mi obra, tratarás de que no se desmorone, se lo prometí. ¿Qué es lo que yo no hubiera prometido en aquel momento? Bueno, en cierto lugar que no debe mencionarse nunca a los extraños, dice el maestro M, existe un precipicio angosto atravesado por un frágil puente de fibras entrelazadas, por debajo del cual corre un torrente impetuoso. Ojo, dice, en cierto lugar que no debe mencionarse nunca a los extraños. O sea, está hablando de un lugar que no debe mencionarse. Existe un precipicio angosto atravesado por un frágil puente de fibras entrelazadas, un puente colgante por debajo del cual corre un torrente impetuoso, un río bravo. El miembro más valiente de vuestros clubes alpinos difícilmente se atrevería a cruzar, porque el puente cuelga como una tela de araña y parece podrido e infranqueable. O sea, se ve poco seguro, pero no lo es. Así parece, pero no lo es. Por eso lo pongo en rojo. Y el que se atreva a afrontar el riesgo y tenga éxito, como lo tendrá, si es justo que lo tenga, llegará a un desfiladero de incomparable belleza panorámica, a uno de nuestros lugares y hasta alguno de nuestras agentes, de los cuales y a las cuales no existen datos ni formas que puedan entenderlo los geógrafos europeos. Bueno, lo que está diciendo acá el maestro es que los europeos tienen como poca capacidad para cruzar el umbral a través del cual puedan observar por sí mismos esto. Por lo tanto, entonces necesitan un tipo de instrucción en donde pueda el europeo, podamos ver eso sin necesidad de cruzar esto, y eso quiere decir entonces que tiene que ser a través del discurso que los maestros dan en las cartas y la capacidad que tengamos de imaginar lo que ahí se dice.
A un tiro de piedra, la vieja lamacería se yergue a la antigua torre cuyo interior se han generado montones de bodhisattvas. Eso es lo que hay ahí una vez que se ha cruzado. Ahí es donde descansa ahora aparentemente sin vida vuestro amigo, el maestro Cache, mi hermano, la luz de mi alma, a quien hice la solemne promesa de cuidar de su obra durante su ausencia. Y yo les pregunto, ¿es verosímil que solo 2 días después de su retiro, yo, su fiel amigo y hermano, pudiera haber demostrado injustificadamente descortesías a sus amigos europeos? Pregunta el maestro M. Y yo pregunto, ¿es verosímil que solo 2 días después de su retiro, yo, su fiel amigo y que quedé además comprometido para seguir la instrucción y hermano, pudiera haber demostrado injustificadamente descortesía hacia sus amigos europeos? ¿Qué razón hubo y qué pudo haber causado semejante impresión al señor Hume o incluso a usted mismo, al señor Sinnett, a causa de una o dos palabras absolutamente mal interpretadas y que fueron mal aplicadas por él? Lo demostraré, dice el maestro M. Bueno, vamos ahora a revisar esto para ver dónde estuvo el malentendido. Bueno, se dice que el maestro KH vive en una casa en el Barranco del Tíbet, cerca de la casa del maestro Moria. En 1881, el coronel Olcott describió a Hume. También conozco personalmente al maestro Kotomi desde 1875. Es un tipo bastante diferente, más gentil y, sin embargo, el amigo íntimo del otro, el maestro Moria. Viven uno junto al otro en un pequeño templo budista a medio camino entre sus casas. En Nueva York lo tuve y un boceto coloreado en la seda china del paisaje cerca de las residencias de Kotomi y de Michoacán, con un vistazo de la casa de este último y de parte de un pequeño templo. Aquí está describiendo entonces el espacio del que ya hablamos en el slide anterior. Madame Blavatsky, en una carta a la señora Hollis Billings, escribió lo siguiente. Ahora Moria vive generalmente con Kotomi, que tiene su casa en dirección a las montañas de Karakorum o Karakoram, más allá de Ladakh, que se encuentra en el pequeño Tíbet y ahora pertenece a Kashmir. Es un gran edificio de madera en forma de pagoda, de moda china, entre un lago y una hermosa montaña. Esto es confirmado por una referencia dada por el propio Mahatma KH en una carta a Sinnett. Dice, bajaba por los desfiladeros de Koilun, Karakorum, tú lo llamas, y estaba cruzando a Ladakh en mi camino a casa. Esto para que cerremos la idea de dónde viven los maestros. Bueno, dice, respecto a la iniciación de KH, Madame Blavatsky el 2 de octubre del 81 describió esto a la señora Hollis Billings de la siguiente manera. KH Okotomi ahora se ha ido a dormir durante 3 meses para prepararse durante este samadhi o estado de trance continuo para su iniciación. El último, pero uno, cuando se convertirá en uno de los adeptos más altos. Pobre KH, su cuerpo ahora está frío y rígido en un edificio cuadrado separado de piedras sin ventanas o puertas, cuya entrada se efectúa a través de un pasaje subterráneo desde una puerta de Tongting, que es una especie de relicario o habitación situada en cada taje, o templo, de las lamacerías, y su espíritu es bastante libre. Un adepto puede estar así durante años, cuando su cuerpo fue cuidadosamente preparado para ello, con pases mesméricos. Es un hermoso lugar donde ahora se encuentra en la torre cuadrada. El Himalaya a la derecha, un hermoso lago cerca de la lamisería, su Chohan, instructor espiritual, maestro y jefe de un monasterio tibetano, cuida su cuerpo. M. También va de vez en cuando a visitarlo. Es un terrible misterio de ese estado de sueño cataléptico durante tanto tiempo. Bueno, aquí nos está explicando lo que es el proceso de iniciación del maestro KH y llama entonces la atención, pues aparecen los Chohans, aparece el maestro M y luego el lago que está cerca de la lamacería, pero aquí hay una cosa muy interesante, dice, pases mesméricos. Entonces, su cuerpo fue cuidadosamente preparado para ello con pases mesméricos. Ya hablaremos con más detalle de los pases mesméricos cuando hablamos de mesmerismo. También HPV nos explica entonces en el mesmerismo cómo hay átomos especiales que están dinamizados y que son emanados por parte de la mente o por parte de la voz del sujeto mesmerizador y que esto tiene un efecto entonces sobre el receptor, pero ya lo veremos eso con más detalle un poco más adelante. Seguimos con la carta. ¿No creen ustedes que de haberse cambiado la expresión utilizada llegando a odiar al Sudpana, que es, aquí viene un poco la descripción de la capucha expandida de una cobra o cualquier serpiente, aquí viene lo que se entendió mal. Resulta entonces que en inglés, bueno, dice lo mismo, coming to hate the Sudpana, coming to feel again flashes to dislike. Aquí que es que dice, ¿no creen ustedes que de haberse cambiado la expresión utilizada de llegando a odiar al Sudpana? Que es lo que ellos dijeron. ¿Y qué es Sudpana? Dijo Hume. Pues Sudpana es la capucha extendida de una cobra cuando va a atacar. Entonces dice, ah, caray, nos está llamando snake, nos está llamando víboras. Por la que de llegado a sentir nuevamente momentos de antipatía o momentánea irritación, esta sola frase hubiera cambiado maravillosamente los resultados, pregunta el maestro M.
Si la frase se hubiera expresado así, el señor Hume difícilmente hubiera podido encontrar una oportunidad para negar el hecho de la forma tan terminante como lo hizo, porque en eso tiene razón y la palabra es incorrecta. Es una afirmación perfectamente justa cuando dice que un sentimiento tal como el odio nunca ha existido en él. Queda por sí ver si también es capaz de protestar contra la afirmación en general. Confesó el hecho de que se sentía irritado y que se apoderó de él un sentimiento de desconfianza hacia HPV. Esta irritación, que ahora él no negará, duró varios días. Estuvo muy irritado a raíz de este malentendido. ¿Dónde se encuentra pues la expresión equivocada? Admitimos además que la palabra utilizada fue una palabra incorrecta. Entonces, ya que él es tan escrupuloso en la selección de las palabras y desea tanto que éstas expresen siempre el sentido exacto, ¿por qué no se aplica a sí mismo la misma regla y busca cuál es el sentido exacto de esa palabra? Lo que podría ser fácilmente perdonado a un asiático ignorante del idioma inglés y que además nunca tuvo por costumbre seleccionar sus expresiones por las razones que ya se han mencionado. ¿Y por qué no podía entonces ser malinterpretado entre su gente? Debería ser inexcusable en un inglés culto y letrado. Bueno, vamos a hablar un poco del malentendido. Y aquí entonces dice, según Brahmshamhita, una obra enciclopédica en sánscrito escrito por uno de los autores importantes de todos estos temas, se centra principalmente en la ciencia de la antigua astronomía hindú. En consecuencia, el poderoso océano cuyas aguas fueron tragadas por Agatsya exhibió gemas que eclipsaron el esplendor de las coronas de los devas. Está hablando entonces en sentido figurado y poético. También se veían moviéndose de un lado a otro, dice toda esta expresión, ballenas, ostras, pereras y caracolas. Y el mar en conjunto parecía un lago de verano con sus olas en movimiento, nenúfares y cisnes. Sus enormes olas blancas parecían nubes, sus gemas parecían estrellas, sus cristales parecían la luna, y sus serpientes largas y brillantes que llevaban gemas en sus capuchas, es decir, el pani, pana, upala, parecían cometas y así todo el mar parecía el cielo. Es decir, dentro de la expresión poética de este trozo del poderoso océano que está en Joyitza y que es uno de los textos sagrados en el capítulo 12, el maestro M entonces puso el sentido de lo que quería decir el Sutpana, y ellos lo que vieron, o en este caso Hume, lo que tradujo fue el nombre vulgar, el nombre literalista de la expresión, en vez de ver lo que era la relación de lo que aquí se está diciendo. Lo que trató de decir M a la hora de poner este fragmento de la poesía, entonces, que en consecuencia el poderoso océano, cuyas aguas fueron tragadas por Agache, exhibió gemas que brillaron el esplendor de las coronas de los devas. Ojo, dice que el poderoso océano, cuyas aguas fueron tragadas por Agatzia, cuando ese se secó el océano, quedaron expuestas y se exhibieron gemas que eclipsaron el esplendor de las coronas de los dioses. Y también se movían de un lado a otro ballenas, ostras, pereras, caracolas, y un mar conjunto parecía un lago. Verano con sus olas en movimiento, nenúfares y cisnes. Sus enormes olas blancas parecían nubes, sus gemas parecían estrellas. Los cristales parecían luna y las serpientes largas y brillantes que llevaban gemas en sus capuchas, es decir, el pani, prana, upala, parecían cometas y así todo el mar parecía el cielo. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Que cuando se quita uno de los elementos, que es el océano, lo que brotan es un montón de cosas buenas. Cuando el maestro pone esta expresión a Hume para que Hume entienda que quitando las cosas que dificultan la percepción pueden surgir una enorme cantidad de riquezas, Hume se va a la definición de Sutpana y encuentra que es una cobra que está en posición de lanzar el veneno y se siente tremendamente ofendido, y por eso aquí el maestro entonces está aclarando. Dice, oiga, a ver, ¿dónde se encuentra pues la expresión equivocada? Admitimos además que la palabra utilizada fuera la palabra incorrecta. Entonces, ya que él es tan escrupuloso, usted, señor Hume, en la selección de las palabras y desea tanto que éstas expresen siempre el sentido exacto, ¿por qué no se aplica a usted mismo la misma regla y empieza a buscar cuál fue el sentido exacto en el que fue utilizado el Sutpana? Lo que podría ser fácilmente perdonado a un asiático ignorante del idioma inglés y que además nunca tuvo por costumbre seleccionar sus expresiones. Es decir, también entienda usted que nosotros no dominamos el idioma inglés y entonces podríamos tener cierta como culpa aceptada que no es malintencionada. ¿Y por qué no podía ser malinterpretado entre su gente y debería ser inexcusable en un inglés culto? Que lo que está haciendo es entender mal lo que se trataba de explicar. Bueno, aquí fue un tema muy complejo. Es un tema difícil, fue difícil de rastrear, pero la idea es que pudiéramos explicarlo, es lo que yo pude encontrar.
y si no es correcto la investigación que yo hice, bueno, pues y si alguien lo sabe con más detalle, bueno, podemos dejarlo a debate, pero me parece que ese fue el famoso malentendido. En la carta no se habla del origen y de la profundidad del malentendido, pero sí se expresa la palabra, y como se expresa la palabra, entonces estoy infiriendo que fue sobre esa palabra, que de hecho es la palabra que de alguna manera critica Hume, la que generó el problema, y por eso está explicada de este lado, del otro lado del otro lado de la hoja. Bueno, pasamos a lo que sigue. En su carta a Olcott escribe: el yo o ella, HPB, o los dos, embrollaron tanto la interpretación tan mala de una carta escrita por Sinet y otra por mí, que eso hizo que percibiéramos un mensaje totalmente fuera de lugar. Dadas las circunstancias, lo que necesariamente creó desconfianza. Solicito humildemente permiso para hacer una pregunta, dice el maestro M. Cuando ni ella ni yo ni los dos vimos, leímos y como consecuencia embrollamos e interpretamos mal la carta en cuestión, ¿cómo podíamos ni ella ni yo haber embrollado lo que ella no había visto nunca, porque nunca había leído la carta? A lo que yo no tener ni el deseo ni el derecho de investigar y de inmiscuirme en un asunto que atañe tan solo al Chohan y al maestro Kach. Nunca presté la menor atención. Les informó ella en su día que yo tuve que enviarla a la habitación del señor Sinet con el mensaje. Bueno, está preguntando el maestro de por qué se hizo este lío tan monumental con ese tema. Yo estaba allí, respetados saibs, otra vez eruditos, y puedo repetirles cada palabra que ella dijo. Con su modo habitual excitado y nervioso, que era el modo habitual de Blavatsky, ella le gritó al señor Sinet, que estaba solo en su habitación: ¿qué es eso? ¿Qué han estado diciendo? ¿Qué han estado diciendo a KH para que M, mencionándome a mí, estuviera tan enojado? ¿Qué están haciendo porque tienen tan enojado al maestro M? Y me dijera que me preparase para ir a establecer nuestra sede central a Ceilán, es decir, a Sri Lanka. Esas fueron las primeras palabras que ella dijo, demostrando así que no sabía nada con certeza y que todavía se le había dicho menos en relación al malentendido, y que hacía simples suposiciones de lo que yo había dicho. Lo que le dije simplemente fue que haría mejor en prepararse para lo peor y partir para instalarse en Ceilán y no cometer la tontería de temblar de este modo a la carta que se diera para enviar a KH, ya que por mi parte pondría punto final a este asunto del correo, a menos que ella aprendiera a controlarse mejor de lo que lo hacía. De este lado, entonces, el malentendido, malinterpretación, equivocación en el conocimiento de algo, la semiología o semiótica, y aquí es una síntesis muy pequeña de eso. Dice en el griego antiguo, la semiología es el estudio de los símbolos y signos en la forma en que los humanos los crean. Un signo es cualquier cosa que comunica un mensaje y que debe ser interpretado por un receptor. Es una rama de la filosofía que trata los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas, estudiando las propiedades generales de los sistemas de signos como base para la comprensión de toda actividad humana. Aquí se entiende por signo símbolo a un objeto o evento presente que está en lugar de otro objeto o evento ausente en virtud de cierto código arbitrario, es decir, esa es la simbología. Y a través de la simbología que se utiliza en la poesía, entonces aparentemente se está usando a la cobra como, como un artefacto que ya lo vimos en la parte anterior, muy hermoso. Dice, y entonces sus enormes olas blancas parecían nubes, eso es totalmente simbólico, sus gemas parecían estrellas, sus cristales parecían la luna, y sus serpientes largas y brillantes que llevaban gemas en las capuchas, es decir, Pani y Pranupala, parecían cometas, y así todo el mar parecía el cielo. Bueno, eso es totalmente simbólico, y ellos deberían saberlo. Bueno, aquí es entonces lo que está explicando el maestro M, que le fue como en feria. Bueno, y aquí vamos a ver un poco más de la semiótica. Eso no lo voy a leer completo para que ustedes puedan revisarlo a través de las logias y puedan verlo con cuidado. Tenemos aquí entonces a Charles Sanders Peirce, que fue el fundador estadounidense de la semiótica. Y aquí viene toda la división. Distinguió entre tres clases de signos: el icónico, en donde el signo se parece a aquello que representa, como los sonidos onomatopéyicos, como cocorokiko o kokokikirikiki, que parece que está hablando una gallina, y entonces son icónicos mientras más se parecen a aquello que designan. Luego el indextético, donde el signo de alguna manera se asocia con aquello a lo cual está asignado. Y el simbólico, donde el signo solo es un eslabón arbitrario. Es decir, dicen, en la palabra gato no hay nada que parezca gato. La G-A-T-O, gato, no tiene nada que ver con un gato, a menos que estemos todos de acuerdo de que esa palabra va a representar. Existen muchas más clasificaciones de cómo la denotación, lo que el signo significa, y la connotación, otros signos asociados de él. En semiótica, la denotación es la descripción fotográfica de algo, por ejemplo, una calle oscura. Entonces, lo que hacemos de esa calle oscura, en donde estamos fotográficamente describiéndola, se llama denotación.
Y la connotación es lo que vemos que no está ahí. Pues es una calle peligrosa, es una calle triste, esas cosas no están, pero ya la persona las pone connotativamente. Entonces, es mucho más fácil que encontremos similitudes en las denotaciones porque todos hacemos una descripción fotográfica, pero es mucho más probable que nosotros encontremos diferencias en las connotaciones, porque cada uno de nosotros va a interpretar de manera diferente cada una de las cosas entonces que se están analizando. Y es lo que pasó con el famoso malentendido aquí con el maestro E. La semiótica distingue entre la denotación y connotación con claves y códigos de mensajes y se transmite como lo paradigmático y sintagmático. Bueno, estas dimensiones dan origen a disciplinas homónimas que rigen las relaciones de signo y así está la semántica, que es la relación entre los signos, la sintaxis entre signos y las condiciones de uso, es decir, las reglas para la gramática, la pragmática, desde las dimensiones que analizan los fenómenos y objetos. Bueno, aquí viene toda una explicación. El fenómeno de semiosis es donde algo significa algo para alguien y es por lo tanto portador de sentido. Y se debe aclarar que la significación se realiza como condición de la semiosis en la que Morris distingue el vehículo sígnico, etcétera. Todo eso, por favor, revisarlo en sus propias logias. Y aquí tenemos a Sabater, que es el formato hispano que trabaja mucho la semiótica, y también tenemos al Saunders Peirce, que es este que está aquí abajo. Entonces, si no los padres de la semiótica, por lo menos los que más han hablado a este respecto. Entonces, hay que hacer un análisis semiótico de toda la poesía que generó el malentendido para poder entender entonces lo que debieron entender tanto Hume como Sinnett y lo que no entendieron por utilizar entonces un lenguaje literalista. Lenguajes que son polisémicos, los europeos. Polisémicos quiere decir que una misma palabra tiene varios significados. La palabra banco es un ejemplo de la polisemia de los lenguajes europeos. ¿Qué es un banco? Asiento para varias personas, largo y estrecho, con respaldo, a veces sin él. Pero también puede ser una empresa comercial que realiza operaciones financieras. Y también puede ser el nombre colectivo correspondiente al nombre individual o pez cuando se mueven juntos en gran número por las aguas. Es decir, un banco de peces puede ser un banco comercial o puede ser un banco que es algo para sentarse. Ejemplos, Sinnett y usted Hume parecieran un banco, intención, grupo de peces que nadan en grupo, recepción y conclusión automática. Nos ha dicho empresarios del dinero porque nos acaba de decir bancos. ¿Cómo se atreve? Resultado, conflicto, enfado, indignación. Los niveles de semejanza semántica, entonces viene la aclaración, a ver, estoy hablando con ustedes de un banco que no es un banco comercial, sino es un banco en movimiento, es decir, con un grupo de peces que se mueven en una misma dirección. Es decir, eso es por las polisemias de los lenguajes europeos. Y el sánscrito no, el sánscrito tiene muy pocas polisemias. Está ñaña, que es conocimiento del ser, y además todo está relacionado. Ñaña vyasa, igual que brahmiasa, ñaña casus, visión divina, ñañidillas, órganos de conocimiento o percepción, ñaña nishta, igual que el brahma, ñaña sabio, o sea, todo lo de ñaña tiene que ver con cosas similares a lo mismo. Entonces, no solo no es polisémico, sino además es está muy bien ubicado. Ejemplos, Sinnett y usted, Hume, necesitan de ñaña. Esto es, por más que hayan malinterpretado, Poñaña siempre va a ser más o menos lo mismo. Niveles de semejanza semántica muy alta. Entonces, los maestros trabajan en sánscrito y se expresan en inglés y los británicos estudian entonces estas interpretaciones y aquí se genera un conflicto. Bueno, las primeras de Descartes que H. están formadas con el nombre de dicotomía. Aquí otras más de los temas. Vamos a ver. En el libro de Hao Chin, de Vicente, ¿se acuerdan el de Filipinas? Mahatma Letter estuvo presidente del Quezon City, o sea, es un hombre que yo admiro mucho, me gusta cómo escribe, y en su libro aparece esto, dice, las primeras cartas de Cache a Sinnett están firmadas con el nombre de Kotomi Lal Singh. Sin embargo, más adelante en la correspondencia él dice que Lal Singh fue una adición hecha por su discípulo Dwalkul. Dice, ¿por qué has impreso de Occult World antes de enviarlo para su revisión? Le reclama el maestro Cache. Nunca hubiera permitido que pasara el pasaje ni el Lal Singh inventado totalmente como medio nombre por una pluma de Dual Cool. Y me permitió sin cuidado echar raíces sin pensar en las consecuencias, que todo el mundo iba a preguntar que si ese era parte de mi nombre o no. Y luego aquí está la firma donde aparece Kotomi Lal Singh. En una entrevista por Charles Johnston a HPB, describía la letra del maestro Cache de la manera siguiente. Dice, evidentemente es un hombre de carácter muy suave, uniforme, pero de tremenda voluntad, lógica fácil de llevar, tomando dolores interminables para aclarar su significado. Fue en conjunto la escritura de un hombre culto y muy simpático. ¿Y esto viene dónde? Otra vez en las Collecting Writings. Bueno, de este lado tenemos entonces lo de Vicente Hao Chin, y al final de cuentas es lo que el maestro se arrepiente de haber dejado el Alcing para haber generado una confusión. Bueno, como verán entonces, los europeos han aprovechado cualquier cosa rara para detenerse en ella y empezar a cuestionar y a debatir y a discutir, y eso ya traía vueltos locos a los maestros. Bueno,
Le dije estas palabras no porque yo tuviera algo que ver con SM, la carta con cualquier, Stanton Moses, ¿se acuerda? Carta con cualquier otra carta, ni tampoco como consecuencia de ninguna carta enviada, sino porque se daba el caso de que vi el aura que rodeaba la nueva ecléctica y ella misma era una aura sombría llena de malos presagios, y es entonces cuando le mandé para que se lo comunicara así al señor Sinet y no al señor Hume. Mi observación y mi mensaje la trastornaron del modo más ridículo debido al desagrado estado de alteración de sus nervios. Y el resultado fue la escena que ya conocemos, que es el reclamo que hizo entonces Blavatsky a estos dos señores. Es a causa de los fantasmas del desprestigio teosófico evocados por su trastornado cerebro, por lo que ahora se la acusa junto conmigo de haber embrollado o interpretado mal una carta que ella no había visto nunca. Dejo a juicio de mentes superiores a las de los asiáticos si hay una sola palabra en la afirmación del señor Hume que pudiera aceptarse como correcta. Y yo aplico ahora el término al verdadero significado de toda frase, no simplemente de cada palabra. Y si se me permite preguntar sobre la exactitud de la opinión de alguien tan sumamente superior a mí en educación, inteligencia y agudeza, en la percepción de la eterna idoneidad de las cosas, en vista de lo antes expuesto, ¿por qué se me habría de considerar absolutamente equivocado por la siguiente afirmación? He visto crecer también una repentina antipatía, entiéndase irritación, producida por la desconfianza del señor Hume. Lo ha confesado y lo ha empleado en idéntica expresión a su respuesta a Olcott. Le ruego que compare la cita de su carta tal como se menciona más arriba. El día que yo le envié a ella con el mensaje a la habitación del señor Sinner. ¿Es esto inexacto? Y además, ellos saben lo excitable y alterada que ella se encuentra, y este sentimiento hostil por parte de él resultaba casi cruel al respecto. Bueno, durante días y apenas las miro y mucho menos les hablo. Vamos a acabar la clase por hoy, pero hay todavía un poco de tela aquí antes de que termine la carta. Nos falta un poco para poder terminarla. Bueno, les voy a anticipar cómo termina. Dice el pobre maestro M. Dice, dejemos eso. Cierro la carta más larga que jamás he escrito en toda mi vida. Pero ya que lo hago por KH, me siento satisfecho, aunque el señor Hume no lo crea, el modelo del adepto que está protegido, no en Simla, y yo trato de mantenerme a su altura, por muy pobre que pueda ser como escritor y como corresponsal. Atentamente, maestro M, así va a terminar la carta. Después de esta carta que empieza a la 30, y lo vamos a ver la próxima sesión, en la 30 voy a hacer un espacio para empezar a hablar de las cartas que también mandó el maestro KH, las tengo aquí un poco más adelante para que ustedes puedan verlas, que son las cartas a Leadbeater. Vamos a revisarla, vamos a hacer una pequeña pausa cuando terminemos la carta 29 y vamos a revisar las cartas del maestro KH a Leadbeater. Hay varias cosas aquí que analizar, son analizadas por Ginara Hadassah, como saben ustedes, y vamos a hacer un descanso para poder analizar esta correspondencia de KH una vez que terminemos la carta y luego continuaremos con la carta 30. Entonces, entre la carta 29 y 30 nos vamos a dedicar un rato a analizar esta parte. Déjenme ver, entonces nos quedamos aquí. Le dije estas palabras, etcétera, etcétera. Nos quedamos acá y entonces a partir de la próxima sesión continuamos con el estudio de las cartas, por lo menos de la carta que estamos revisando hasta este momento. Voy a dejar de compartir por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Muchas gracias, chicos, por mantener viva el estudio de las cartas y que podamos entrar entonces, debatirlas y verlas y analizarlas todos en conjunto para poder tratar de entenderlas mejor. Bueno, pues a ver si alguien tiene alguna pregunta, comentario, lo que fuere. Están abiertos los micrófonos. Gracias. Bueno, pues no hay preguntas. Como siempre, pues muchas gracias, chicos, por mantener vivo el estudio. Vamos a continuar con el análisis de las cartas. Vamos a hacer un pequeño break para poder entrar en lo que ya les expliqué hace un momento. Eso será seguramente después de la siguiente sesión en que terminamos la carta 29. La siguiente entramos en el oasis pequeño que ya les comenté, que nos va a llevar unas 3 sesiones, y luego volvemos con la carta 30 para continuar con el sistema de Barker. Bueno, chicos, muchísimas gracias por su atención, por estar entonces aquí en la clase y nos vemos la próxima semana. Que estén todos muy bien. Y entonces mi gratitud infinita por el hecho de mantener vivo el interés en este estudio de las cartas. Gracias, chicos. Enrique. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Gracias. Al contrario, Rafa, a ver si le Gracias. mandas tu Gracias, cuenta. Enrique. Gracias, Enrique. Un abrazo a todos.